Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenido al episodio número 6 y hoy vamos a hablar de la ética del cuidado, Carol Gilligan y Nels Nomdic, pero antes vamos a hablar una reflexión de la ética de la virtud que vimos ayer, ¿no? La ética de la virtud, ya hablamos de este término medio, de este tipo de eudaimonía que se busca, pero con la convivencia del individuo como forma de vida, no como repetición constante como muchos interpreta Aristóteles, ¿no? Sino como un surgimiento, un nuevo hombre que es virtuoso, que es prudente, que desarrolla este tipo de conocimiento profundo del término medio en su actuar. Pero hoy vamos a hablar sobre Carol Gilligan y esta ética del cuidado, ¿no? Pero antes quisiera hablar que la ética de la virtud ha sido fuertemente criticada por su enfoque en el individualismo y su desconsideración de las condiciones sociales y estructurales que influyen en el comportamiento y también en las decisiones éticas, ¿no? Aristóteles desarrolla esta ética que se centra en el carácter individual, pero no aborda suficientemente las desigualdades sociales y las injusticias estructurales que evidentemente ya se forman en un contexto muy diferente al que Aristóteles estuvo, donde los extremos se vuelven mucho más visibles, ¿no? Y entonces la ética de la virtud pone un énfasis en el desarrollo del carácter y en la importancia de que cada persona tome decisiones basadas en la razón. Sin embargo, no se ocupa de temas como la discriminación, la desigualdad social, la esclavitud, la pobreza, que ha surgido a lo largo del tiempo, ¿no? Y se puede limitar solo la capacidad de una persona de actuar virtuosamente. Entonces las condiciones de vida, las oportunidades educativas o las barreras sociales afectan a que una persona pueda cultivar virtudes, porque ya está predeterminado cierto tipo de acciones, cierto tipo de consecuencias que conllevan ya a la misma persona. Y algunas críticas señalan que dado que las virtudes pueden ser más difíciles de practicar para personas que enfrentan opresión o pobreza, la ética de la virtud exige al mismo tiempo un comportamiento virtuoso de todos, sin considerar las circunstancias materiales y sociales, ¿no? Un tipo de eudaimonía que se viva en la sociedad y como base primordial para este término medio. Es bastante interesante también Aristóteles porque mencionaba, ¿no? Que en su contexto había esclavos y las mujeres no podían participar de la política, habían ciertas restricciones. Y en este caso podemos ver que parece que, por ejemplo, en el caso de un trabajador de bajos ingresos que podría carecer de recursos para ser generoso o para ser valiente, la ética de la virtud podría ser vista como injusta o irrelevante. Pero como vimos antes, hay un cierto tipo de modificación entre los extremos, donde en sociedades va a ser el extremo mucho más complejo, pero el exceso y el defecto va a ser también diverso en las diferentes sociedades, contextos, incluso en la misma sociedad hay ciertas zonas, ¿no? Donde va a ser diferente. Entonces la prudencia también requiere este tipo de conciencia, de este tipo de contexto diferente, de multiplicidad en el actuar, que es lo que realmente conlleva un tipo de nacimiento del hombre virtuoso, más no la domesticación del hombre virtuoso, que es muy interesante, ¿no? Entonces, para pasar a la ética del cuidado, vamos a reflexionar o vamos a dar una conclusión de toda la ética de la virtud que vimos ayer. Entonces, la ética de la virtud de Aristóteles ofrece una perspectiva poderosa y profunda para comprender
el carácter humano y desarrollar este carácter, ¿no? Buscando así el florecimiento humano y enfrentar las diferentes vicisitudes de la vida. Sin embargo, hay muchas críticas importantes, por ejemplo la falta de claridad en la aplicación práctica, también la variabilidad cultural de las virtudes, también la falta de atención a las condiciones sociales y la dependencia de la razón individual, ¿no? Son algunas de las principales objeciones que dificultan su implementación universal, ¿no? Sin embargo, estas críticas no disminuyen su valor como un enfoque ético integral, que sigue siendo fundamental en muchos debates contemporáneos, ¿no? Es bastante interesante aplicar este tipo de modelo ético a la sociedad, pero tiene un fuerte énfasis en la individualización y por ello conlleva un tipo de no universalización como es la deontología, ¿no? La deontología ya se habla del respeto a la dignidad, a los derechos humanos de manera universal, ¿no? Y esto evidentemente conlleva un tipo de cierta herencia kantiana de la ética deontológica. Muy bien, vamos ahora a pasar a la ética del cuidado. La ética del cuidado es una de las teorías éticas que pone énfasis en la importancia de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el cuidado mutuo, que corresponde, que está relacionado con la empatía, pero esta empatía se relaciona con la toma de decisiones morales evidentemente, y esta perspectiva se aparta de las teorías éticas tradicionales como el utilitarismo y la deontología, que se centran en principios abstractos o reglas universales, ¿no? Y pone en el centro la responsabilidad del cuidar y el ser cuidado. Esta ética se ha desarrollado especialmente en la década del siglo XX, en gran parte gracias al trabajo de Carol Gilligan y Nels Nordic, que ambas autoras han sido pioneras en reconfigurar la ética tradicional para incluir esta visión más relacional y emocional de la moralidad, ¿no? Prestando atención al contexto de las relaciones humanas y la responsabilidad ética que emerge de ellas. Carol Gilligan es psicóloga, pero también es feminista. Es una de las figuras clave en el desarrollo de esta ética del cuidado, ¿no? Argumenta que las teorías éticas predominantes, que hoy hablamos de estas, por ejemplo, es el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que habría sido construida desde una perspectiva masculina, como que valora la justicia, la autonomía y los derechos por encima de las relaciones interpersonales, estaría no viendo este enfoque del cuidado mutuo, no de esta mutuosidad que se da en la sociedad, ¿no? Y además las críticas que hace esta moral masculina dominante se darían porque Carol Gilligan observó que los investigadores que hablaban sobre la moralidad eran figuras masculinas, ¿no? y tendrían a favor modelar este tipo de moralidad considerada un poco desde una perspectiva masculina. Y entonces Carol Gilligan refleja principalmente las experiencias de las mujeres, ¿no? Y en su mayoría que daban importancia a las emociones, a las relaciones sociales, y esto evidentemente conlleva otro tipo de perspectiva sobre cómo debería ser la ética, ¿no? Y Carol Gilligan propuso que las mujeres tienden a desarrollar una moral del cuidado y poner énfasis en el bienestar de los demás,
Entonces las relaciones interpersonales y la empatía son importantes para este tipo de nueva moralidad, y en lugar de jerarquizar valores como la justicia, la ética y el cuidado, se pone a priorizar las necesidades personales y también la responsabilidad de los demás, ¿no? Y este enfoque se basa en la idea de que los seres humanos requieren de atención, comprensión y una moralidad centrada en el cuidado mutuo, en este cuidado, en este tipo de empatía, ¿no? Que ya se está viendo en el virtud, en la ética de la virtud de Aristóteles, donde habría este tipo de amistad, justicia y solidaridad, pero ya también con el cuidado con la ética del cuidado se pone énfasis en la empatía y el cuidado mutuo. Entonces, mientras que la moral de la justicia se basa en el cumplimiento de reglas y la imparcialidad, la moral del cuidado se enfoca en las respuestas a las necesidades específicas de los individuos y en la conexión emocional entre las personas. Entonces, la ética del cuidado de Gilligan desafía de que la justicia debe ser el principio moral fundamental, y en lugar subraya la importancia de las relaciones y el contexto. Y por otro lado, Nelt Nopdijk, que es estadounidense, es una filósofa muy importante que ha sido una principal pensadora en el campo de la ética del cuidado, que a diferencia de Gilligan se centra más en la psicología y en desarrollo moral. Gilligan, porque es psicóloga también, tenemos que entender que Nopdijk es solo se basa en la ética, la teoría ética, y desarrolla un tipo de importancia también en las relaciones de cuidado y el contexto en el que se producen, ¿no? En su obra de 1984, El feminismo y la moralidad en la educación, la ética de la moralidad en la educación, argumenta que la moralidad está profundamente vinculada a las relaciones de cuidado y no a la aplicación de reglas generales. Entonces, para Nopdijk, el cuidado se basa en una respuesta a las necesidades del otro y no simplemente en el cumplimiento de un deber ético. Entonces, el cuidado no es un acto aislado de una persona hacia otra, sino que es una dinámica recíproca donde ambas partes están involucradas en este proceso. También subraya que el cuidado genuino requiere de empatía y atención a los otros, lo que implica estar abierto a las experiencias y a las necesidades de los demás sin imponer un juicio basado en principios abstractos, ¿no? Y esta relación del cuidado se convierte en una estructura ética fundamental donde se pone énfasis en la compasión y el compromiso personal hacia el otro. El concepto de cuidar, este término cuidar, es una relación entre la cuidadora, en este caso, y el ciudadano, que según Nopdijk, el acto de cuidar no se limita solo a tareas prácticas como alimentar o asistir a los que necesitan, sino también involucra una disposición emocional, o sea, un compromiso genuino con el bienestar de la otra persona. Entonces, la ética del cuidado no solo es una serie de reglas a seguir, sino es una práctica ética basada en el amor y la responsabilidad y la atención continua hacia los demás, ¿no? Nopdijk pone énfasis en la reciprocidad en la relación de cuidado y señala que quien recibe el cuidado debe también estar dispuesto a involucrarse en el proceso, ¿no? A responder a la empatía y al apoyo recibido, y este intercambio hace que el cuidado se convierta en una relación ética dinámica y continua. Esta ética del cuidado que tienen profunda relevancia Carl Gilligan y Nelt Nopdijk ofrece esta visión alternativa y también complementaria a estas teorías éticas tradicionales. Perdón. Muchas veces Carl Gilligan centra su trabajo en la crítica a la moralidad tradicional desde una perspectiva de género, mientras que Nopdijk profundiza en la importancia de las relaciones recíprocas y la empatía en las decisiones morales, ¿no? Ambas pensadoras demuestran que la ética del cuidado es vital para la comprensión
más rica y más matizada de la moralidad, especialmente en contextos que requieren atención personal y una profunda responsabilidad hacia los demás. Esto, bueno, todo enfoque ético tiene principios, ¿no? El principio primordial de la ética del cuidado es la importancia en las relaciones sociales o estas relaciones interpersonales que hay en la sociedad, ¿no? Uno de los principios es que la ética del cuidado es la moralidad que se construye donde están las relaciones, ¿no? Y en lugar de basarse en normas o reglas universales como la deontología, esta teoría subraya esta importancia en la conexión humana y el contexto específico en el que se produce esta acción moral de reciprocidad de humanos, ¿no? De personas que se comprometen unas con otras, ¿no? Entonces el cuidado como relación es fundamental tanto para Gilligan como para Nondick, donde están profundamente vinculadas a la relación del cuidado, ¿no? Y el acto de cuidar implica una interacción continua entre las personas en las que ambas partes están comprometidas de manera activa. No se trata de una acción aislada, sino de un proceso de interacción emocional y recíproca que constituye el bienestar del otro. Entonces la ética del cuidado no busca una moralidad impersonal o abstracta, sino más bien se enfoca en el contexto específico de cada relación. Lo que es moralmente correcto en una situación puede no serlo en otra, y ya depende entonces de este tipo de necesidades y circunstancias particulares que requieran las personas involucradas en el contexto indicado, ¿no? Y por ejemplo, el cuidado de un niño pequeño puede implicar decisiones que prioricen su bienestar físico y emocional a corto plazo sin seguir reglas estrictas. Entonces la relación afectiva que surge en esta interacción cubre de inmediato la necesidad del niño y guían una acción moral de cuidado. Entonces la empatía es otra base de la moralidad, ¿no? En la ética del cuidado es otro principio fundamental en la ética del cuidado, la empatía. Este concepto se refiere, bueno, como todos podemos intuir, a la capacidad de ponerse en el lugar de otro, comprender sus emociones y necesidades y actuar en consecuencia para satisfacerlas. Para la ética del cuidado, la empatía no es solo un sentimiento pasivo, sino una acción activa, ¿no? El cuidado implica escuchar, sentir, responder con atención a las necesidades de otra persona, teniendo en cuenta su situación emocional, su situación psicológica, su situación física de forma holística, ¿no? A diferencia de otras teorías éticas que favorecen la racionalidad pura en la toma de decisiones morales, la ética del cuidado pone el corazón, las emociones, esta parte holística del ser humano como centro del juicio moral, de una acción moral. Entonces se considera que las emociones, los sentimientos de afecto y responsabilidad hacia los demás son los que guían las acciones morales adecuadas, ¿no? Es como un tipo de refinación que se convierte en un nuevo tipo de enfoque ético que conlleva ya a un tipo de más profundización en la humanidad, en las relaciones sociales, ¿no? La parte más humana de este tipo de acción moral que uno pueda realizar. Otro principio súper importante es la responsabilidad, que está relacionado con el compromiso. Es muy interesante este enfoque, dado que es esencial en la ética del cuidado. La responsabilidad ética se refiere a este tipo de obligación de responder a las necesidades de los demás, de tomar decisiones que promuevan este bienestar de aquellos que dependen de nuestro cuidado. Entonces la ética del cuidado magnifica la responsabilidad como no deber impuesto de manera impersonal, sino de responsabilidad que se construye dentro de las relaciones interpersonales, de empatía, de bien común. Entonces la ética del cuidado implica una relación mutua dependiente, ¿no? En la que tanto el que cuida como el que es cuidado tiene un papel activo en la dinámica. Entonces el cuidado recíproco también implica, a su vez, quienes reciben cuidado pueden ofrecerlo en otro momento, estableciendo así una red de apoyo mutuo. Y la ética del cuidado evidentemente no es solo una obligación puntual, sino que es un compromiso a largo plazo, ¿no? Se enfoca en la continuidad y la
permanencia del cuidado, sabiendo que las necesidades de las personas evolucionan y requieren una atención constante. En la relación de amistad, por ejemplo, si una persona atraviesa una crisis emocional, la otra persona puede sentirse responsable de ofrecer apoyo a largo tiempo, a largo plazo, no solo en momentos inmediatos, sino que también de manera constante, estando presente, estando comprometido a ese bienestar emocional del amigo, ¿no? Entonces la ética del cuidado se contrapone a las teorías éticas más abstractas como la deontología, el utilitarismo, que se enfocan en estas reglas universales o en la maximización del bienestar general. En lugar de aplicar principios universales e impersonales, la ética del cuidado subraya la importancia de tener en cuenta el contexto personal y las necesidades individuales. Entonces la ética del cuidado reconoce que cada situación es única y que las necesidades emocionales, culturales y sociales de las personas deben ser tomadas en cuenta. Lo que puede ser una acción moralmente correcta en una situación podría no serlo en otra, debido a las diferencias en las relaciones y también las necesidades particulares, ¿no? En lugar de buscar una moralidad basada en reglas abstractas, la ética del cuidado enfatiza que el juicio moral debe ser situado y personalizado en esta función concreta donde están en este contexto de personas involucradas en este tipo de acción moral. Un ejemplo, ¿no? Un maestro que practica la ética del cuidado no simplemente impondría reglas de comportamiento como hacen la mayoría, sino que también entiende las necesidades individuales de cada alumno y ofrece un apoyo adaptado a las dificultades personales de cada estudiante, que es bastante interesante y que debería aplicarse evidentemente, pero la gente, bueno, no generalicemos, pero esta ética del cuidado muy pocos incluso tienen concepto de esto en países latinoamericanos. A principios del siglo XX habían estos principios fundamentales de la ética, ¿no? Como la universalización, la deontología o el bien común, el utilitarismo, pero ahora con la ética del cuidado se incluyen las relaciones personales, la empatía, la responsabilidad, el compromiso con el bienestar del otro. Entonces esta teoría ética propone este enfoque más amplio de la humanidad o de las relaciones sociales, que pone énfasis en las interacciones personales y en la atención a las necesidades emocionales y prácticas de las personas a través de principios, de éticas, de teorías éticas más abstractas, y proponen un marco más cercano a la realidad y a la complejitud que se desarrolla en estos siglos también. Es muy interesante adentrándonos un poco entonces en Carol Gilligan. Gilligan comienza primero cuestionándose la universalidad del modelo de Lawrence Kohlberg, que dividía el desarrollo moral en etapas que priorizaban la justicia como principal centro, y según Lawrence, las personas pasaban a un nivel de moralidad basado en el castigo y la obediencia, a uno más abstracto, que era la equidad y el cumplimiento de normas universales. Pero Gilligan observó que este modelo no capturaba adecuadamente las experiencias de las mujeres, que a menudo daban más importancia a la atención hacia los demás, ¿no? Y las relaciones emocionales. Entonces las mujeres tienden a responder de manera diferente a dilemas morales, no buscando exclusivamente la justicia, sino el bienestar de las personas involucradas en una situación, sea la situación que fuese. Y esto la llevó a tener a presentar un tipo de moralidad del cuidado con un enfoque más ético, que se basaba en la importancia de las relaciones humanas y la responsabilidad mutua, que a diferencia de la moralidad de la justicia, que se basaba en la imparcialidad y el cumplimiento de normas, la moralidad del cuidado enfatizaba la empatía, la sensibilidad, las necesidades de los demás en situaciones más concretas. Carol Gilligan estaba profundamente
debatiendo la moralidad de la justicia. La moralidad de la justicia está enfocada en este tipo de equidad, imparcialidad y la aplicación de principios generales para resolver dilemas éticos, mientras que la ética del cuidado o la moralidad del cuidado se enfocaba en la empatía de la resolución de las necesidades de los individuos, priorizando la cercanía, la compasión. Entonces, supongamos que una persona enfrenta un dilema moral en el que debe decidir entre decir la verdad a un amigo que está pasando un momento difícil o mentir para protegerlo del dolor. Entonces la moralidad de la justicia podría sugerir que siempre es correcto decir la verdad, independientemente de las circunstancias. En cambio, la moralidad del cuidado considera que si la verdad podría dañar innecesariamente a la persona, y si es mejor encontrar una forma de protegerlo emocionalmente al amigo a través de un enfoque más sensible y empático, es la mejor forma, no cumpliendo siempre este tipo de principio de honestidad, ¿no? Y estos dilemas morales evidentemente ya se toman desde una perspectiva, ¿no? Es bastante interesante cómo se desarrolla la ética de del cuidado. Una de las principales contribuciones que tuvo Carol Gilligan, de los aciertos, es la crítica a las construcciones sociales de género, y que estas están influidas en la moralidad. Tradicionalmente, la moralidad del cuidado ha sido asociada a las mujeres, quienes, según Gilligan, han sido socializadas para poner énfasis en las relaciones, en la atención a los demás, y esto se ve reflejado en la forma en que las mujeres suelen ser las principales cuidadoras de la sociedad. Entonces, Carol Gilligan argumenta que revalorizar el cuidado y reconocer su centralidad en las decisiones morales podría transformar la forma en que se organiza una sociedad. No solo eso, sino que particularmente en términos de igualdad de género, responsabilidad social y justicia distributiva también, ¿no? Al enfatizar la importancia de las relaciones y el cuidado mutuo, se podría fomentar una sociedad que valore más las conexiones humanas y busque una moralidad basada en la empatía y la responsabilidad compartida. Es muy interesante, pues se podría hacer un tipo de... Mira, esta es una alternativa, ¿no? Donde los impuestos serían una pensión de todos los ciudadanos, y entonces estos ciudadanos decidirían qué hacer con esa pensión que se les dé, pero evidentemente no alcanzaría, ¿no? Pero serían libres de decidir. Esto quiere decir que en la estética del cuidado habría un tipo de responsabilidad con el otro, con el vecino, de mejorar una calle, de llevar agua, incluso de apoyarse mutuamente, pero sin que exista un gobierno que intervenga qué proyectos se hacen, a qué montos se hacen y cómo se hacen, ¿no? Sino que los individuos en su libertad puedan desarrollar, si tienen estas facultades de administrar ellos mismos el dinero, y que resulta bastante interesante y curioso, y no es utópico, pero sí sería posible, pero estaría en contra de los políticos, y los políticos evidentemente son aquellas personas que son buenas en intenciones, pero que están expuestas a un tipo de poder y avaricia que subyace ya de su actividad, ¿no? La actividad misma de gobernar, de estar en la cúspide. Pero bastante interesante cómo se podría solucionar el problema si se da una distribución global, de un país, de los impuestos que se imponen, ¿no? Y con la ética del cuidado se distribuirían correctamente. Bastante interesante, que evidentemente vamos a desarrollar más adelante. En cambio, Nels Nomdic, esta filósofa y también profesora estadounidense, que se destaca principalmente en la ética pura del cuidado, ¿no? Entonces, el cuidado en ella es una acción recíproca
en la que el cuidado no solo se da de una persona a otra, sino que también es recibido. Hay una reciprocidad en el cuidado, y este principio se aleja de la visión unidireccional del cuidado, ¿no? En la que solo una persona cuida a la otra para centrarse en la idea de que ambas partes tienen esta relación de cuidado, que están de manera activa. Y Nodick destaca que el cuidado no es simplemente una tarea o una acción que realiza una persona sobre otra, sino una interacción dinámica en la que ambas partes se ven influidas y transformadas por este proceso del cuidado, ¿no? En el que el cuidado ofrece atención y afecto, pero también recibe algo en el proceso, ya que el acto de cuidar permite el desarrollo y la comprensión mutua. Entonces, para que este cuidado sea genuino, la persona que recibe el cuidado debe responder en la atención brindada. Y esta respuesta no necesariamente tiene que ser verbal, pero debe ser una muestra de reconocimiento y también agradecimiento que complete este proceso de cuidado. En la relación de amistad, una persona cuida a su amiga que está pasando por un momento difícil, por ejemplo, y el acto de escuchar y ofrecer apoyo emocional puede ser tan significativo para quien cuida como para quien es cuidado. Entonces ya esta es una relación estrecha, contribuyente a este fortalecimiento de un vínculo emocional entre ambas personas. Se generan estos vínculos emocionales que reflejan en práctica la acción del cuidado. Otro tema interesante es que Neil Gondig ha influido enormemente en el ámbito de la educación, donde ha argumentado que los docentes deben no solo enseñar contenido académico, sino que también practicar el cuidado con sus estudiantes. Entonces, Gondig señala que la educación ética debe ser un proceso basado en las relaciones genuinas de cuidado y atención, y la enseñanza debe centrarse en el bienestar emocional y también la moralidad de los estudiantes, reconociendo siempre sus necesidades, sus intereses, sus capacidades, que van más allá de la transmisión de conocimientos académicos, donde los maestros no solo se deben preocupar para la parte intelectual de los alumnos, sino que también el desarrollo moral, el desarrollo emocional de sus estudiantes, ¿no? Y en lugar de ver la enseñanza como una actividad unidireccional, donde el maestro imparte, Gondig ve este tipo de interacción ética que involucra tanto al docente como al estudiante en una mutua transformación, un mutuo cuidado, ¿no? Donde los estudiantes deben sentir que los maestros realmente se preocupan por ellos de forma holística y no solo como receptores de información. Esto evidentemente conlleva también a varias críticas, pero tiene aplicaciones en la educación, en la salud, en la familia, en la política pública. A nivel político y social, por ejemplo, la ética del cuidado tiene implicaciones para las políticas públicas, ¿no? Especialmente en lo relacionado a la redistribución de recursos. La redistribución de recursos y el acceso a servicios de cuidado, ¿no? La ética del cuidado sugiere que el acceso a servicios de salud, educación, cuidado infantil deben ser considerados derechos universales, lo que implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar estos servicios de manera equitativa para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Entonces, la ética del cuidado pone en evidencia la importancia de la redistribución bajo el enfoque del trabajo de cuidado en la sociedad, tradicionalmente desempeñado por las mujeres, ¿no? Proponen políticas que apoyan una mayor equidad de género, como licencias de paternidad, maternidad, entonces subsidios también para el desarrollo infantil y programas de apoyo a cuidadores y familias. Muy interesante la ética del cuidado, pero tiene ciertas críticas como esta ambigüedad y la falta de universalidad, ¿no? Es común decir que la ética del cuidado carece de un marco teórico universal, lo que puede dificultar su aplicación en situaciones complejas, ¿no? La ética del cuidado se enfoca en las relaciones interpersonales y considera el contexto en cada situación, lo que puede llevar a una falta de criterios objetivos universales para tomar decisiones morales, y esto puede dar lugar a interpretaciones muy subjetivas
que no siempre son coherentes, ¿no? En situaciones que implican a grandes grupos de personas o que son más abstractas como las decisiones políticas y sociales, la ética del cuidado puede no proporcionar una guía clara, una guía sobre cómo resolver problemas éticos, y esto puede generar incertidumbre y también genera inconsistencias, ¿no? La ética del cuidado también tiene un enfoque de priorizar las necesidades de los demás, pueden llevar a una sobrecarga emocional para los cuidadores, especialmente si estos no reciben el mismo nivel de cuidado y el apoyo del entorno. Un desgaste emocional ocurre donde las personas que asumen roles de cuidado, por ejemplo el ámbito familiar o profesional, pueden experimentar agotamiento emocional debido a esta constante demanda de atención de las necesidades de los demás. Y esto genera estrés, genera resentimientos y no se maneja adecuadamente, ¿no? Y esta crítica sobre la sobrecarga para los cuidadores es fundamental, dado que en algunos contextos, especialmente las mujeres que realizan la mayor parte del trabajo del cuidado, y esta ética puede contribuir a la explotación del cuidador al no ser reconocida o recompensada adecuadamente. Bien, nos vemos el día de mañana. Vamos a reflexionar un poco sobre estas teorías éticas y vamos a repasar también todas las teorías. Nos vemos el día de mañana.